Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme hoy a este programa y justamente en este día tan especial. Pablo, apenas terminemos esta entrevista con vos, se va a realizar de hecho en Uruguay una capacitación que se llama Capacitación sobre el desarrollo de una oferta turística enfocada en el segmento LGBT+. Queríamos consultarte acerca de la importancia de trabajar en forma articulada con otros países y trabajar en forma enfocada en esta temática específicamente. La verdad es súper importante y desde el día 1, te diría, hace ya más de una década, yo te diría 14, 15 años que venimos haciéndolo, promoviendo Argentina y los destinos que dan la bienvenida a viajeras y a viajeros del colectivo LGBT. Es muy importante esto de trabajarlo como país, de manera federal y hacia afuera con la región. Y naturalmente con Uruguay lo hacemos de una manera casi natural, diría, porque las leyes han fluido con diferencia de muy poquito tiempo, entonces esta cuestión de la promoción tradicional de la mano de leyes que nos acompañan con los hermanos y hermanas uruguayos fue algo que se dio prácticamente de una manera natural. En un ratito vamos a estar con ellos compartiendo parte de esta experiencia. ¿Qué temas van a abordar en este caso desde la CCGLAR? Un poco lo que vamos a hablar es por qué turismo LGBT, que es un poco la pregunta que nos hacen siempre. ¿Por qué hacer algo distinto? ¿Por qué pensarlo como algo distinto? Y a veces le decimos que tienen razón, que no, de verdad, claramente no habría que pensarlo como algo distinto, pero sí tiene determinadas cosas que, no sé, no todos los países nos dan la bienvenida a las viajeras y a los viajeros del colectivo LGBT. Hoy, entre cientos y cientos de destinos, entre cientos de países, son de verdad muy poquitos los que auténticamente nos invitan y los que activamente se dirigen a viajeras y a viajeros LGBT. Y ser específicos brinda mucha confianza a quienes visitan un destino. Y más allá de nosotros como viajeros y viajeras, también a nuestros aliados, a nuestras aliadas, a nuestras familias. Son como señales importantes que nosotros y ellos celebran y celebramos estas iniciativas. Y por otro lado, cuando nos preguntan por qué turismo LGBT, también muchas veces decimos porque la homofobia todavía existe, como la misoginia, como el sexismo, el racismo. Son cosas que en mayor o menor medida siguen estando arraigadas culturalmente y tenemos que trabajar desde la educación, sensibilizando, para poder erradicar esto. El turismo es una herramienta increíble que nos permite también luchar contra la homofobia. Hoy, si lo miramos con una perspectiva global, en más de 70 países hoy la homosexualidad de una u otra manera está criminalizada. Y cuando digo ese número te estoy hablando de 1 de cada 3 países en el mundo, o sea, no es menor. Un poco vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco de leyes inclusivas, porque también, como les decía recién, tenemos el privilegio de estar en una región y vivir en países que en la última década o algo más han sido un modelo y han establecido una bisagra en América Latina en lo que tiene que ver con los derechos que igualaron nuestros derechos con los de toda la sociedad. Así que ese es un poco el desarrollo que vamos a darle a la charla que vamos a tener en un ratito. Bien, Pablo, Eugenia te habla. Quisiera que nos cuentes un poquito más acerca justamente de cómo se fue dando en los últimos años, por lo menos, la evolución en Latinoamérica. Bueno, mira, nosotros comenzamos a trabajar esto allí casi unos 15 años atrás, te diría. Lo hacíamos localmente, recibíamos turismo LGBT en la ciudad de Buenos Aires y en algunos destinos argentinos. Y en esa época fue la visión de un ministro que nos dijo: esto tenemos que contárselo al mundo. La política va hacia ese lado, hacia la inclusión, y tenemos que contarlo. Bueno, así comenzamos. Yo te diría que fue unos 15 años atrás. En la región no se hablaba de turismo LGBT.
y fuimos por los principales mercados. Arrancamos por ITV, luego fuimos a la Fira de Barcelona, luego pasamos por Fitur LGBT, y fuimos generando misiones comerciales en distintos países y compartiendo un poco la experiencia que íbamos adquiriendo como destino que trabajaba la inclusión con otros destinos. Esto se fue acompañando, como les decía recién, con legislación inclusiva, lo que hizo que de la mano de la promoción turística tradicional se transformara un poco en el modelo que la OMT decía de qué manera se debía promover un destino, de qué manera se debía promover el turismo LGBT. Hoy son un montón los destinos en América Latina y en el mundo que están trabajando esto, y hoy hablar de inclusión es algo que en muchos países, como en nuestro país o en Uruguay, se ha transformado en política de Estado. Si lo miramos un poquito más cerca, aquí en Argentina, hace 1 año y medio estábamos celebrando la Feria de Fitur y recibiendo un premio, un reconocimiento como el mejor destino internacional LGBT en el año 2020, en enero del año pasado. Es increíble, en el medio nos cortó esta pandemia a todos, a todas, pero no paramos de trabajar. O sea, de aquellas presencias incipientes en las ferias y contar lo que teníamos para ofrecer, hoy estamos trabajando en una red federal de turismo LGBT que alcanza a las 24 provincias argentinas, que trabajan juntas, las que tienen más experiencia con las que recién se suman, compartiendo esta experiencia y mostrando un poco el trabajo y la oferta que tenemos a viajeras y viajeros de nuestro propio país en primer lugar y de la región. Pablo, ¿nos puedes comentar acerca de la creación y la labor del Observatorio Económico de Turismo LGBT? Sí, mira, te cuento, fueron entre las muchas actividades que se planearon y planificaron y ejecutaron, hicieron durante toda esta pandemia, una de ellas fue que era un muy buen tiempo para investigar y era muy buen tiempo para planificar la salida de la crisis. Y una de las cosas que siempre quisimos tener fue un observatorio. En el mundo no existía una experiencia así, un observatorio económico de turismo LGBT. Es una iniciativa, y creo que no tiene modelos similares hasta ahora, que va a medir año tras año cuáles son los resultados concretos para poder corregirlos. Es un proyecto que surge de la mano del IMPROTUR, junto a la Universidad de Buenos Aires. Y naturalmente lo hemos compartido a través de la red federal. Ya está en marcha, ya está en la etapa de prueba, y muy pronto van a saber de los primeros resultados. ¿Hace cuánto que está en funcionamiento esto? La última en relación a esta pregunta. Esto comenzó hace unos pocos meses, ya está en marcha la prueba de lo que son los cuestionarios, los destinos que se eligieron como muestra, así que en muy poquitos meses. Yo creo que para fin de año vamos a tener sobre estos destinos elegidos como modelo los primeros resultados del observatorio, en tanto y en cuanto el turismo nos permita, la pandemia nos permita abrir más y flexibilizar más la apertura para que el turismo exista, para que el turismo podamos también medirlo, obviamente. Pablo, quería preguntarte, varias veces mencionaste el tema de la legislación, cómo ha avanzado en los últimos años en varios países de Latinoamérica, justamente hacías hincapié sobre todo en Uruguay y en Argentina, que hoy tienen un encuentro, y te queríamos preguntar qué impacto tienen estas leyes en la promoción de los destinos turísticos. Sabemos que hace pocos días, por ejemplo en Argentina, salió la ley de cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán, Loana Berkis, por ejemplo, ¿no? Que estamos en este momento particular. ¿Cómo impacta esto en la promoción de los destinos? Mira, yo les puedo asegurar la manera en que infinitamente se hizo más real y más fácil promover Argentina y todos los destinos argentinos que dan la bienvenida a viajeras y viajeros LGBT, después de la sanción de cada una de estas leyes, que obviamente son una realidad gracias al trabajo de tantos y de tantas durante décadas.
no saben la alegría que tenemos de que ahora exista esta ley, adicionalmente la ley de cupo laboral trans, y sé que falta más y que falta cuidar las que tenemos y trabajar por las que faltan, pero les puedo asegurar, si miro para atrás, 11 años atrás, la ley de matrimonio igualitario, un julio de allí de 2010 creo que fue, el 15 de julio de 2010, fue como una bisagra. Al día después de haberse promulgado, eran muchos más los destinos, muchos más las empresas que se acercaban y decían qué tenemos que hacer para también trabajar junto al colectivo LGBT. Y la verdad, cuando nos preguntan cómo comenzamos, nuestro consejo siempre es acérquense a las organizaciones, a las entidades que capacitan, a las expertas y a los expertos, acérquense a las organizaciones de la sociedad civil, a las que trabajan en el territorio de cada uno, los que trabajan por los derechos de nuestro colectivo, porque son quienes saben cuáles son esas cosas que le importan a quienes formamos parte del colectivo. Esa es un poco la idea. Bueno, Pablo, la verdad que como siempre tenerte aquí en 360.travel es muy gratificante y aprendemos muchísimo, y en este día queremos más que nada reivindicar el orgullo LGBTQ+ en todo el mundo, y esperamos que, como vos decías, esto se va haciendo de a poquito, pasito a paso, es como muy lento, pero se van logrando grandes transformaciones en la sociedad, y espero que podamos llegar en un momento en donde haya plena inclusión y plena igualdad ante todo, y sobre todo que deje de existir esa homofobia o xenofobia también. La verdad, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y los invito y las invito a todos y a todas a que demos ese pasito hacia la hospitalidad inclusiva, porque el futuro del turismo va a ser de quienes derriben cada una de las barreras que hay que derribar para que el mundo lo puedan explorar todas, para que lo puedan explorar todos y lo puedan explorar todes. Muchas gracias a las dos por habernos invitado hoy. Gracias a vos. Muchas gracias a vos, y bueno, realmente que la capacitación de hoy, como todas las que vienen haciendo, que invitamos a que sigan las redes de la Cámara de Comercio, que lo sigan para poder informarse más. Esperamos que sea todo con mucho éxito y que vengan muchos proyectos a futuro. Muchísimas gracias.